Engañé a mi novia embarazada, y mi amante también resultó estar esperando un hijo mío. Sé que metí la pata de una forma monumental. Y cuando digo monumental, no hablo de un simple errorcito de esos que uno puede arreglar con flores o con una disculpa torpe. No. Hablo de uno de esos errores que se sienten como una piedra en el estómago todo el tiempo, como si tu conciencia te estuviera recordando cada 5 minutos que hiciste algo que jamás debiste hacer. Me llamo Gerardo. Tengo 29 años y durante más de 3 años estuve en una relación con Dayana, la mujer que honestamente creía que iba a ser la madre de mis hijos algún día. De hecho, hasta hace poco estaba convencido de que mi vida ya tenía un camino bastante claro. Trabajo estable, una relación estable, planes de mudarnos a un departamento más grande, quizá un perro, y eventualmente formar una familia. Dayana y yo no éramos la típica pareja dramática que vive discutiendo por todo. Claro, como cualquier pareja teníamos nuestros momentos incómodos, pero en general nos llevábamos bien. Ella es de esas personas que logran traer calma a cualquier lugar donde estén. No es escandalosa ni explosiva, más bien es el tipo de persona que piensa mucho antes de hablar, que intenta entender a los demás incluso cuando está molesta. Por eso mismo, lo que hice me pesa todavía más. Todo empezó hace unos meses en la oficina. Trabajo en una empresa de logística que maneja distribución de mercancía para varias tiendas grandes, así que el ambiente suele ser bastante movido. Llamadas constantes, correos urgentes, jefes caminando rápido de un lado a otro como si el edificio estuviera a punto de incendiarse. Entre ese caos, llegó una nueva empleada al área administrativa, Zuleika. Recuerdo perfectamente el primer día que la vi porque hizo algo que nadie más hace en la oficina. Llegó riéndose. No esa risa tímida de quien intenta ser educado, sino una risa fuerte, despreocupada, como si el mundo entero fuera una broma privada para ella. En un lugar donde todos solemos andar con cara de estrés, su actitud destacaba muchísimo. Al principio, apenas cruzábamos algunas palabras. Cosas simples, comentarios sobre el trabajo, bromas rápidas en la máquina de café, ese tipo de interacciones superficiales que uno tiene con compañeros de oficina, nada especial. Pero con el tiempo, empezamos a hablar más. Zuleika tenía una personalidad completamente distinta a la de Dayana. Mientras Dayana es tranquila y reflexiva, Zuleika es impulsiva, directa y un poco caótica. Siempre tenía una historia absurda que contar, siempre encontraba algo de qué reírse, siempre lograba convertir una tarde aburrida en algo más entretenido. Y no voy a mentir, esa energía me empezó a gustar. No en el sentido de que quisiera dejar a Dayana ni nada así. En ese momento yo jamás me habría imaginado cruzando esa línea. Simplemente era agradable hablar con alguien que hacía que el día se sintiera más ligero. Pero ya saben cómo funcionan estas cosas. Primero son bromas, luego conversaciones más largas. Después, empiezas a darte cuenta de que cada vez que llega al trabajo, tu mirada busca inconscientemente su escritorio. Nada físico había pasado, ni siquiera algo claramente inapropiado, pero la línea empezaba a volverse borrosa. Un viernes por la tarde, otro compañero del trabajo anunció que iba a celebrar su cumpleaños con una fiesta. Nada muy formal, solo bebidas, música y gente del trabajo desahogándose después de una semana pesada. Yo no soy precisamente el alma de las fiestas, pero decidí ir de todos modos. Dayana esa noche tenía un compromiso familiar, así que pensé que sería buena idea distraerme un rato. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, honestamente me habría quedado en casa viendo cualquier cosa en la televisión. La fiesta empezó bastante tranquila. Llegué, saludé a algunos compañeros, tomé una cerveza, luego otra, y en algún momento apareció Zuleika con una botella en la mano y esa sonrisa que siempre llevaba puesta. Gerardo me dijo, hoy no puedes irte temprano. Hoy todos tenemos que olvidarnos del trabajo. No sé exactamente en qué momento empezamos a beber más de la cuenta. Las conversaciones se hicieron más ruidosas, la música más fuerte, las risas más descontroladas. Zuleika y yo empezamos a hablar de cosas cada vez más personales, nuestras relaciones pasadas, nuestras frustraciones laborales, sueños que habíamos dejado a medias. Y entre una historia y otra, las horas pasaron sin que me diera cuenta. Recuerdo que en algún momento salimos a tomar aire porque el lugar estaba lleno. La noche estaba fresca y la calle casi vacía. Zuleika estaba apoyada contra la pared, riéndose de algo que yo había dicho, y en ese instante pasó algo que cambió todo.
Se hizo un silencio raro entre nosotros, no incómodo, pero cargado. Y entonces ocurrió. Nos besamos. No fue algo planeado. No hubo una conversación previa ni una declaración dramática. Simplemente pasó. Como si durante semanas hubiéramos estado caminando hacia ese momento sin darnos cuenta. Y ahí fue cuando debí haberme detenido. Pero no lo hice, porque cuando estás borracho y en medio de un momento impulsivo, tu cerebro deja de pensar en consecuencias y solo reacciona al instante. Zuleika me miró con esa mezcla de sorpresa y desafío que tenía en los ojos y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Creo que ya cruzamos una línea. Yo debí haber dicho sí, y fue un error. Debí haber pedido un taxi y haberme ido directo a casa. Debí haber pensado en Clara, pero en lugar de eso, cometí la peor decisión de mi vida. Sí, respondí, creo que sí. Y lo siguiente que pasó fue que terminamos en un hotel cercano. Ni siquiera recuerdo quién lo sugirió primero. Todo se sentía como si estuviéramos dentro de una burbuja absurda donde las consecuencias no existían. Esa noche pasó lo que pasó. Una sola vez. Un error. O al menos eso es lo que me repetí durante semanas para intentar convencerme de que podía enterrarlo y seguir con mi vida. Al día siguiente desperté con una resaca terrible y una culpa todavía peor. Me fui del hotel temprano, casi sin hablar con Zuleika. En el camino de regreso a casa sentía que cada pensamiento era un recordatorio de lo que había hecho. Cuando abrí la puerta del departamento, Dayana estaba en la cocina preparándose café. Me sonrió. Y en ese momento sentí que era la peor persona del mundo, porque ella no tenía idea de lo que había pasado, ni de que en ese instante yo ya estaba escondiendo algo que podía destruir todo lo que habíamos construido juntos. Intenté seguir con mi vida normal. Fui al trabajo, hablé con Dayana como siempre, fingí que todo estaba bien. Zuleika y yo prácticamente evitábamos el tema. En la oficina actuábamos como si nada hubiera pasado, intercambiando apenas unas palabras necesarias para el trabajo. Y con el paso de los días empecé a creer que quizá, solo quizá, aquel desastre podría quedarse enterrado en el pasado, hasta que ocurrió algo que jamás vi venir. Una noche, Dayana llegó del trabajo con una expresión extraña en el rostro. No parecía triste, no parecía molesta, más bien parecía nerviosa. Se sentó frente a mí en el sofá, respiró hondo y me tomó la mano. Gerardo me dijo, necesito contarte algo. En ese momento pensé que sería cualquier cosa. Un problema en su trabajo, alguna discusión con su familia, cualquier cosa normal. Pero lo que dijo después hizo que el mundo se detuviera. Estoy embarazada. Sentí una mezcla de emociones imposible de explicar. Sorpresa, alegría y al mismo tiempo un miedo tan profundo que me dejó completamente paralizado. Porque mientras Dayana me abrazaba emocionada, una parte de mi cabeza empezó a pensar en otra persona, en Zuleika, y en una pregunta que me atravesó como un rayo. ¿Qué pasaría si mi error no se había quedado solo en una noche? Porque en ese momento todavía no lo sabía. Pero lo peor de toda esta historia estaba a punto de empezar. Durante los primeros segundos después de que Dayana dijo que estaba embarazada, mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Fue como si alguien hubiera apagado todas las luces dentro de mi cabeza y solo quedara un eco repitiendo la misma frase una y otra vez. Estoy embarazada. Dayana me miraba con esos ojos brillantes que aparecen cuando alguien está emocionado y nervioso al mismo tiempo. Tenía las manos ligeramente temblorosas y una sonrisa que intentaba contener, como si todavía no supiera exactamente cómo reaccionaría yo. Y ahí estaba yo, sentado frente a ella, intentando procesar dos realidades completamente distintas que chocaban entre sí. Por un lado, la noticia que cualquier hombre en una relación estable podría recibir con alegría. Mi pareja, la mujer con la que llevaba más de 3 años construyendo una vida, estaba esperando un bebé. Pero por otro lado, estaba ese recuerdo incómodo, esa noche que había intentado enterrar en lo más profundo de mi mente, el hotel, la fiesta, el beso, Zuleika. Y de repente algo que había logrado convencerme de que era solo un error aislado, empezó a sentirse mucho más grande, mucho más peligroso. Dayana me abrazó, y yo reaccioné casi por instinto, rodeándola con los brazos. Sentí su cabeza apoyarse en mi pecho mientras hablaba emocionada, contándome cómo había sospechado durante varios días, cómo había decidido hacerse una prueba y cómo se quedó mirando el resultado durante varios minutos sin poder creerlo. Sé que es inesperado, me dijo, pero no sé, Gerardo, siento que esto puede ser algo bueno para nosotros. Recuerdo que asentí.
Dije cosas que cualquier persona diría en ese momento, que estaba sorprendido, que necesitaba un poco de tiempo para procesarlo, que obviamente me importaba lo que estaba pasando. Pero la verdad es que dentro de mi cabeza había un caos absoluto. Porque cada vez que Dayana hablaba del bebé, cada vez que mencionaba palabras como familia, futuro o planes, mi mente volvía a la misma pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si mi error tenía consecuencias? Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, lo que había pasado con Zuleika fue solo una vez. Además, habían pasado varias semanas desde aquella noche. Probablemente ella ni siquiera estaría pensando en eso, pero aún así, algo dentro de mí no lograba relajarse. Esa noche casi no dormí, Dayana sí. Estaba agotada, pero también tranquila, como si haber compartido la noticia hubiera quitado un peso de encima. Se quedó dormida rápido, abrazada a mí, respirando con calma. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo durante horas, pensando, recordando, arrepintiéndome. A la mañana siguiente, fui al trabajo con una sensación rara en el cuerpo, como si llevara una mochila invisible llena de piedras. Intenté concentrarme en mis tareas, revisar correos, hacer llamadas, pero era imposible. Cada 5 minutos mi mente volvía a lo mismo: el bebé, la noche con Zuleika, la posibilidad de que mi vida estuviera a punto de complicarse mucho más de lo que imaginaba, y entonces ocurrió algo que empeoró todo. A media mañana recibí un mensaje. Era de Zuleika. El simple hecho de ver su nombre en la pantalla hizo que mi estómago se encogiera un poco. El mensaje era corto. ¿Podemos hablar después del trabajo? Es importante. Es curioso cómo a veces una frase tan simple puede provocar una tormenta de pensamientos. En menos de 10 segundos imaginé decenas de escenarios distintos. Quizá quería aclarar lo que pasó aquella noche. Quizá simplemente necesitaba hablar de algo del trabajo. Quizá estaba exagerando y todo era completamente normal. Intenté no pensar demasiado en eso durante el resto del día, pero cada vez que miraba el reloj sentía una pequeña presión en el pecho. Cuando finalmente terminó la jornada laboral, Zuleika se acercó a mi escritorio. Su actitud era diferente a la habitual. No estaba riéndose, no estaba haciendo bromas, parecía seria. ¿Podemos salir un momento?, preguntó en voz baja. Asentí. Caminamos hasta una cafetería pequeña que estaba a una cuadra de la oficina. Era uno de esos lugares tranquilos donde la gente suele ir a trabajar con su laptop o a tener reuniones rápidas. A esa hora estaba bastante vacío. Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Zuleika jugaba con la cucharita del café, moviéndola lentamente dentro de la taza, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Finalmente suspiró. Gerardo, lo que te voy a decir no es fácil. En ese momento mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Zuleika levantó la mirada, y entonces dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se quedara completamente rígido. Estoy embarazada. No recuerdo exactamente qué expresión tenía mi cara en ese momento, pero estoy seguro de que parecía alguien que acababa de recibir un golpe inesperado. Porque si la noticia de Dayana me había tomado por sorpresa, esta era directamente una pesadilla. Me quedé en silencio, literalmente no sabía qué decir. Zuleika continuó hablando, aunque su voz sonaba más tensa de lo normal. Antes de que digas algo, quiero que sepas que ya pensé mucho en esto, dijo. No estoy intentando complicarte la vida ni hacer un drama. Me pasé las manos por la cara, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Estás segura?, pregunté finalmente. Ella asintió. Me hice varias pruebas. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies, porque la coincidencia era demasiado grande, demasiado absurda para procesarla con calma. Mi pareja estaba embarazada, y la mujer con la que la engañé también. Zuleika siguió hablando, probablemente porque mi silencio empezaba a volverse incómodo. Mira, dijo, sé que aquella noche fue un error, para los dos. No estoy aquí para exigir nada ni para arruinar tu relación. Tomó un sorbo de café y continuó. Además, hay algo más que debes saber. Levanté la mirada. He decidido no continuar con el embarazo. Sus palabras tardaron unos segundos en asentarse en mi cabeza. ¿Qué? Es muy temprano todavía, explicó. En este país es legal hacerlo en esta etapa, y honestamente, no quiero tener un hijo en estas circunstancias. La forma en que lo dijo era directa, sin rodeos, pero también sin frialdad. Simplemente parecía una decisión que había pensado mucho, y antes de que lo preguntes añadió, sí, eres el único con quien estuve en ese tiempo. Otra frase que cayó como una piedra.
Durante varios minutos hablamos sobre la situación. Más bien, ella habló y yo escuché, todavía intentando aceptar que todo esto era real. Me explicó que había descubierto el embarazo hacía poco, que al principio pensó que podía tratarse de un error, pero después de varias pruebas la conclusión era bastante clara. También mencionó algo que me hizo sentir todavía peor. La pastilla del día siguiente no fue una opción, dijo. Cuando me di cuenta ya había pasado demasiado tiempo. Ese comentario me golpeó con una ola de culpa enorme, porque significaba que aquel momento impulsivo, aquella decisión irresponsable que había tomado estando borracho, ahora tenía consecuencias reales. Cuando finalmente salimos de la cafetería, el sol ya empezaba a bajar. Caminé de regreso a mi coche con la sensación de que mi vida acababa de entrar en una especie de laberinto del que no sabía cómo salir. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, pensé en Clara, pensé en su sonrisa cuando me contó lo del bebé, pensé en la confianza que tenía en mí. Y entonces entendí algo que llevaba semanas evitando aceptar. No podía seguir ocultando la verdad, porque aunque Zuleika hubiera tomado su propia decisión sobre el embarazo, mi error seguía existiendo. Y Dayana merecía saberlo. El problema era que cada vez que imaginaba ese momento sentarme frente a ella y confesarle todo, sentía un nudo enorme en el pecho, porque sabía que esa conversación podría destruir todo lo que teníamos. Después de aquella conversación con Zuleika en la cafetería, manejé durante casi 40 minutos sin siquiera darme cuenta del camino. Iba en automático, con la mente dando vueltas como si estuviera atrapada en una lavadora de pensamientos. Cada semáforo en rojo se sentía eterno, y cada minuto que pasaba me acercaba más a la única cosa que sabía que tenía que hacer, pero que no tenía ni idea de cómo hacer: decirle la verdad a Clara. Podía intentar esconderlo. De hecho, durante un par de minutos incluso me planteé esa posibilidad absurda. Después de todo, Zuleika había tomado su decisión y planeaba resolver su situación sin involucrarme demasiado. Nadie más sabía lo que había pasado aquella noche. Técnicamente podría seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, pero cada vez que pensaba en eso me invadía una sensación horrible. No era solo culpa, era algo más profundo, como si estuviera cavando un agujero cada vez más grande bajo mis propios pies, porque Dayana no era solo mi novia, era la persona que me había acompañado en momentos complicados de mi vida, la que me había visto perder trabajos, cambiar de planes, frustrarme con proyectos que no salían bien. Era la persona que se había sentado conmigo durante noches enteras cuando estaba estresado o cuando sentía que no tenía rumbo, y ahora estaba embarazada de mi hijo. La idea de construir una familia con ella mientras escondía algo tan grande me parecía repugnante, incluso para alguien que ya había cometido una traición. Cuando finalmente llegué al departamento, el cielo ya estaba oscureciendo. Me quedé sentado dentro del coche durante varios minutos mirando el edificio, como si entrar significara cruzar un punto sin retorno. Y en cierta forma lo era. Subí las escaleras con el estómago completamente revuelto. Cada paso resonaba en mi cabeza como si estuviera caminando hacia una sentencia. Cuando abrí la puerta, Dayana estaba en la cocina otra vez. Últimamente parecía pasar mucho tiempo ahí, leyendo recetas o revisando cosas en su celular. Cuando me vio entrar, levantó la mirada y sonrió. Ese simple gesto me golpeó directo en la conciencia. Hola, dijo. Llegaste tarde. Sí, había tráfico. Ni siquiera sé por qué dije eso. Supongo que era una reacción automática, el tipo de mentira pequeña que uno suelta sin pensar. Pero en ese momento me di cuenta de algo irónico. Estaba mintiendo incluso antes de empezar la conversación más honesta que había tenido en mi vida. Cenamos algo sencillo, pasta que Dayana había preparado. Durante la comida hablamos de cosas normales: su trabajo, un compañero suyo que había cometido un error en un proyecto, una serie que queríamos empezar a ver el fin de semana. Era surrealista. Yo estaba sentado frente a ella sabiendo que en cualquier momento iba a decir algo que podía romper todo, y ella seguía hablando como si el mundo fuera exactamente el mismo que había sido el día anterior. Después de cenar, Dayana llevó los platos al fregadero y empezó a lavarlos. Yo me quedé sentado en la mesa mirando la superficie de madera como si pudiera encontrar ahí las palabras que necesitaba. Finalmente respiré hondo. Clara, dije. Ella se giró un poco. Sí, necesitamos hablar. Es increíble cómo 3 palabras pueden cambiar el ambiente de una habitación. Su expresión cambió de inmediato. No parecía asustada exactamente, pero sí alerta,
como si su intuición le estuviera diciendo que algo no estaba bien. Se secó las manos con una toalla y se sentó frente a mí. ¿Qué pasa? Durante unos segundos me quedé en silencio. Había imaginado ese momento 1000 veces durante el camino a casa, pero ahora que estaba frente a frente con ella, las palabras parecían esconderse en algún rincón de mi cerebro. Finalmente hablé. Lo que voy a decir no es fácil. Dayana frunció ligeramente el ceño. Gerardo, me estás preocupando. Respiré hondo otra vez. Hace unas semanas cometí un error. Apenas dije esa frase sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado. ¿Qué tipo de error?, preguntó. Su voz todavía era tranquila, pero había algo distinto en su mirada. Algo más serio. Me pasé una mano por el cabello. En una fiesta del trabajo, bebí demasiado. Dayana no dijo nada, solo seguía mirándome, y terminé besando a alguien. El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar el ruido lejano de un coche pasando por la calle, el zumbido del refrigerador, incluso mi propia respiración. Dayana bajó la mirada hacia la mesa durante varios segundos. ¿Solo un beso?, preguntó finalmente. Ese fue el momento más difícil, porque podía mentir, podía decir que sí. Pero si ya había empezado a decir la verdad, no tenía sentido detenerme a mitad de camino. Negué lentamente con la cabeza. No. Dayana levantó la mirada otra vez. Terminamos en un hotel. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, como si mi cerebro hubiera decidido arrancar la venda de golpe en lugar de hacerlo lentamente. Dayana no reaccionó de inmediato. No lloró. Simplemente se quedó completamente inmóvil, mirándome como si estuviera intentando decidir si lo que acababa de escuchar era real. Pasaron varios segundos antes de que hablara. ¿Quién? Una compañera del trabajo. ¿La conozco? No. Dayana respiró hondo. ¿Cuándo pasó? Hace unas semanas. ¿Fue solo esa vez? Sí, respondí sin dudar, porque al menos esa parte era verdad. Dayana se recostó ligeramente en la silla, mirando el techo durante unos segundos. Sus ojos empezaron a humedecerse, pero seguía manteniendo una calma que honestamente me hacía sentir todavía peor. Estoy embarazada, dijo finalmente. Lo sé. ¿Y decidiste contarme esto ahora? Porque no podía seguir ocultándolo. Hubo otro silencio largo. Yo esperaba muchas cosas en ese momento. Que me gritara, que me dijera que me fuera, que lanzara algo contra la pared. Pero Dayana hizo algo completamente distinto. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando hacia afuera durante casi un minuto entero, con los brazos cruzados. Cuando finalmente habló, su voz era mucho más baja. ¿La sigues viendo? Solo en el trabajo. ¿Siguen hablando? Casi nada. Otra pausa. ¿Ella sabe de mí? Sí. Dayana asintió lentamente, y entonces hizo una pregunta que no esperaba. ¿Pasó algo más después de esa noche? Sentí un golpe en el estómago, porque ahí estaba la segunda parte de la verdad, la parte que todavía no había dicho. Tragué saliva. Sí. Dayana giró lentamente la cabeza para mirarme. ¿Qué? Ella también quedó embarazada. Las palabras parecieron congelar la habitación. Esta vez Dayana sí reaccionó. Sus ojos se abrieron un poco más y su expresión cambió completamente. ¿Qué dijiste? Pero ya decidió qué hacer, me apresuré a decir. No quiere continuar con el embarazo. Dayana no habló durante varios segundos, luego soltó una pequeña risa, pero no era una risa feliz. Era más bien la risa de alguien que acaba de escuchar algo tan absurdo que su cerebro no sabe cómo reaccionar. Esto tiene que ser una broma. No lo es. Entonces déjame entender, dijo. ¿Engañaste a tu novia mientras ella estaba quedando embarazada y al mismo tiempo dejaste embarazada a otra mujer? Fue una sola vez. Eso no mejora nada, Gerardo. Su voz finalmente se quebró, y verla así fue como recibir un golpe directo en el pecho. Dayana caminó unos pasos por la sala, claramente intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Yo permanecí sentado, sintiéndome como si estuviera viendo cómo mi propia vida se desmoronaba frente a mis ojos. Después de unos minutos, Dayana se detuvo frente a mí. Tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión había cambiado otra vez. Ahora parecía decidida. Voy a ser muy clara contigo, dijo. Tragué saliva. Si hay alguna posibilidad de que sigamos juntos después de esto, van a tener que cambiar muchas cosas. No respondí, solo la miré. Primero continuó, tienes que dejar de beber. No quiero volver a escuchar que el alcohol fue una excusa para algo así. Asentí inmediatamente. Segundo, vamos a tener que empezar de cero. ¿A qué te refieres?
Diana respiró hondo. ¿A qué vamos a mudarnos? Fruncí el ceño. ¿Mudarnos? A otro estado. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Clara, si vamos a intentar salvar esto, dijo, no quiero quedarme en la misma ciudad donde pasó todo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Y en ese momento entendí que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás había imaginado. Pero lo que todavía no sabía era que esa decisión también traería consecuencias que ninguno de los dos había previsto. Después de que Diana dijo lo de mudarnos a otro estado, la habitación quedó en silencio durante varios segundos. No era un silencio tranquilo, sino uno pesado, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía muy bien cómo expresar. Yo seguía sentado en la silla frente a la mesa, mientras ella permanecía de pie a unos metros, con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto del piso. Honestamente, nunca me habría imaginado esa reacción. Cuando entré al departamento esa noche, estaba preparado para cualquier cosa menos para eso. En mi cabeza había ensayado decenas de escenarios posibles. Que me gritara, que me echara del departamento, que me dijera que no quería volver a verme nunca más. Incluso me había preparado para la idea de que termináramos esa misma noche. Pero Diana había reaccionado de una manera completamente distinta. No era que estuviera bien con lo que había pasado, eso estaba clarísimo. Su mirada todavía tenía esa mezcla de dolor y decepción que me atravesaba como un cuchillo cada vez que la veía. Pero al mismo tiempo había algo más en su actitud, una especie de determinación fría, como si ya hubiera empezado a tomar decisiones prácticas sobre lo que venía después. Y eso me descolocó completamente. Mudarnos, repetí, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Diana asintió lentamente. Sí, pero ¿por qué tan lejos? Ella suspiró como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos antes de explicarlo, porque necesito distancia de todo esto. Se sentó finalmente en el sofá, pero no cerca de mí. Se dejó caer en el extremo opuesto, manteniendo varios metros entre nosotros. De tu trabajo, de esa mujer, de esta ciudad, continuó. Cada calle aquí va a recordarme lo que pasó. No supe qué responder, porque en cierta forma lo entendía. El problema es que al mismo tiempo todo me parecía demasiado grande, demasiado repentino. Mudarse a otro estado no era simplemente cambiar de departamento o buscar un nuevo trabajo, era empezar desde cero. Clara, eso es una decisión enorme, dije con cuidado. Lo sé. ¿Ya lo pensaste bien? Llevo pensándolo desde que me contaste todo. Sus palabras me hicieron levantar la mirada. ¿Desde hace cuánto? Desde que dijiste el nombre de esa mujer. Eso me dejó claro algo importante. Mientras yo estaba intentando sobrevivir a la conversación, Diana ya estaba proyectándose hacia el futuro, y su forma de enfrentar la situación era tomando el control. Se hizo otro silencio. Finalmente ella volvió a hablar. Gerardo, seré completamente honesta contigo. Asentí. Ahora mismo no sé si puedo perdonarte. Sentí un nudo en el estómago, pero tampoco quiero tomar una decisión impulsiva, continuó. Hay un bebé en camino. Nuestro bebé. Sus palabras resonaron en la sala. Por primera vez desde que empezó toda la conversación, volvimos a hablar directamente de eso. El bebé. Yo también quiero ser parte de su vida, dije en voz baja. Diana me miró con una expresión difícil de leer. Entonces vas a tener que demostrar que realmente quieres cambiar. Lo haré. No con palabras. Lo sé. Ella respiró hondo. Dejar de beber no es negociable. No voy a volver a hacerlo. Y lo de mudarnos tampoco. Me quedé callado unos segundos. En ese momento entendí que esa era una especie de prueba. Diana no estaba diciendo, esto arreglará todo. Estaba diciendo, esto es lo mínimo que necesito para siquiera intentar seguir. Está bien, respondí finalmente. Si eso es lo que necesitas, lo haremos. Diana no sonrió ni mostró alivio. Simplemente asintió. También hay otra cosa. Sentí que el estómago se me volvía a tensar. ¿Qué cosa? Quiero total transparencia a partir de ahora. La tendrás. Quiero saber si vuelves a hablar con esa mujer. Solo tenemos contacto en el trabajo, pues eso va a cambiar si nos mudamos. No discutí, porque honestamente sabía que no tenía ninguna posición moral desde la cual discutir. La conversación siguió durante horas. Hablamos de cosas que jamás habíamos discutido antes con tanta seriedad. Dinero, posibles ciudades a las que podríamos mudarnos. ¿Qué pasaría con nuestros trabajos? ¿Cómo afectaría todo eso al embarazo? En algún momento cerca de la medianoche, Diana estaba completamente agotada. Sus ojos se cerraban lentamente y su voz empezaba a perder fuerza.
Necesito dormir, dijo finalmente. Claro. Se levantó del sofá, caminó hacia el dormitorio y se detuvo en la puerta. Durante un segundo pensé que iba a decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente entró y cerró. Yo me quedé en la sala, sentado en silencio. Esa fue probablemente la noche más larga de mi vida. No dormí. Me quedé mirando el techo del departamento mientras pensaba en todo lo que había pasado en cuestión de días. Era absurdo lo rápido que la vida podía cambiar. Hace apenas un mes yo estaba convencido de que mi relación era estable, de que todo estaba bajo control, y ahora estaba considerando mudarme a otro estado para intentar salvar algo que yo mismo había puesto en peligro. A la mañana siguiente, Diana salió del dormitorio con el rostro cansado pero más tranquila. Nos miramos durante unos segundos sin decir nada. Finalmente habló. Voy a intentar perdonarte. No dijo te perdono, dijo voy a intentar. Y honestamente, eso era más de lo que merecía. Pero Gerardo añadió esto no significa que todo vuelva a ser como antes. Lo sé, la confianza va a tardar mucho tiempo en reconstruirse, lo sé. Y si vuelves a fallarme, no habrá una segunda oportunidad. Asentí, entendido. Después de eso, empezamos a movernos en una especie de modo práctico. No era exactamente reconciliación, pero tampoco era una ruptura. Era algo intermedio, un terreno extraño donde ambos estábamos intentando descubrir si todavía había algo que salvar. Durante los días siguientes hablé con mi mejor amigo y le conté todo, absolutamente todo. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Hermano, la verdad es que te metiste en un desastre enorme. Lo sé, pero al menos hiciste lo correcto al decir la verdad. No estaba seguro de merecer ese crédito, pero agradecí escuchar algo que no fuera simplemente reproche. También tuve otra conversación importante, con Zuleika. La busqué en el trabajo un par de días después de todo lo ocurrido. Le expliqué que ya había hablado con Dayana y que probablemente nos mudaríamos en los próximos meses. Zuleika no pareció sorprendida. Tiene sentido, dijo. ¿Estás bien? Sí. Se encogió de hombros. Gerardo, lo que pasó entre nosotros fue un error. Los dos lo sabemos, lo sé, y cada uno tiene que seguir con su vida. Su forma de verlo era mucho más simple de lo que yo había imaginado. Antes de irme me dijo algo más. Solo asegúrate de no repetir el mismo error. Esa frase se me quedó grabada, porque en el fondo sabía que tenía razón. Hoy, mientras cuento esta historia, todavía estamos en medio de ese proceso. Diana sigue embarazada y poco a poco estamos organizando la mudanza. No voy a decir que todo está solucionado, porque no sería verdad. Hay días buenos y días incómodos, momentos donde parece que estamos reconstruyendo algo y otros donde la tensión vuelve a aparecer. La confianza rota no se arregla de la noche a la mañana, pero al menos estamos intentando avanzar. A veces me pregunto cómo habría sido todo si aquella noche en la fiesta simplemente hubiera pedido un taxi y me hubiera ido a casa. Un pequeño cambio en una decisión, y probablemente nada de esto habría pasado. Pero la realidad es que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y ahora me toca enfrentar las mías. ¿Ustedes creen que Dayana hizo bien en darme otra oportunidad? ¿O piensan que después de algo así la relación ya no tenía arreglo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.